Los países que han pasado de la inseguridad a la seguridad, en este avance del narcotráfico sobre la Argentina, hace pocas horas nos enteramos que los radares en los puertos, los escáneres en los puertos no detectan droga. Chocolate por la noticia, lo hemos denunciado hace tiempo, y con esto termino. Es una decisión presidencial. A partir de ahí se coordinan las fuerzas de seguridad, nacionales, provinciales. En el caso de la provincia hay un debate sobre las fuerzas municipales y estamos de acuerdo en dar ese debate. La justicia penal, el sistema carcelario, todo se articula con una decisión que proviene del Poder Ejecutivo. Autoridad, recursos, autonomía y se exigen resultados. Así se pasa de la inseguridad a la seguridad. Bueno, muchas gracias, Gracias, Francisco. Voy a hablar con Margarita Stolbizer, perdón, ya vengo, Margarita. Aprovecho antes que se vaya el diputado. ¿Sabe cuál es la tasa de homicidio cada 100.000 habitantes en Washington? Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. No, pero le pregunto si sabe, como habla de otras partes del mundo. Mire, no hace. Usted la Tiene sabe. que estudiar para hablar de seguridad. Yo creo que no es una buena respuesta de usted, diputado. 22 personas Vivimos cada en la provincia de 100.000 Buenos Aires. habitantes. Lo invito, el tema de usted la conoce seguridad bien la es un tema matanza. serio, es un ¿Sabe tema qué pasa? mundial. Usted conoce bien la matanza, conoce bien la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no le explica a los familiares de las víctimas que en Washington la tasa de homicidio es menor que en la provincia de Buenos Aires y van a estar chocho con su planteo? No, es mayor. Bueno, ¿sabe qué pasa? Es Vivimos mayor. en la provincia de Buenos Aires. Y Como creo usted que habló de la droga, la violencia y el mundo, tendría que saber qué pasa en el mundo. Pero si el argumento que ustedes tienen para no avanzar en una política de seguridad Lo invito es que en cuando Washington quiera. es más inseguro que la Este es un provincia de buen Buenos Aires, programa para debatir de seguridad. mire, me ha hecho un gran favor. Porque si la posición del Frente para la Victoria respecto al principal problema de los argentinos, que es la inseguridad, mire, no sé de qué nos quejamos, porque en Washington hay más inseguridad, yo les pido que no cambien de opinión, repítanlo todo lo que puedan. Me hace un enorme favor. A nosotros que estamos convencidos que el problema de la seguridad se puede resolver, la respuesta de ustedes es, en Washington es peor. Maravilloso lo de ustedes, maravilloso. No le dije eso, le dije que si usted habla de seguridad, habla del mundo, la violencia y la droga, tiene que saber lo que pasa en el mundo. A mí me preocupa porque vivo en el Gran Buenos Aires, milito en los barrios más humildes. Perdón, yo lo escuché atentamente, déjeme hablar. Discúlpeme. Si somos democráticos, discúlpeme, bueno, le pido disculpas. Yo milito en los barrios más humildes, formo parte de una organización que está junto a las víctimas de los delitos, y a cualquiera sea el índice de Buenos Aires, cuando hay una víctima nos apena porque no es un tema de 1 o de 10. Simplemente le digo que para hablar de algunas cuestiones hay que saber, nada más. A mí me preocupa Buenos Aires, y tengo datos de Buenos Aires, me preocupan y no estoy conforme. Simplemente digo que es un fenómeno que excede a Argentina, no lo digo para minimizar, sino para tener un buen diagnóstico y tener soluciones. Bueno, Diputado Navarro, perdón. ¿Usted coincide conmigo que en la provincia que hay un problema de desempleo en la Argentina? ¿De desempleo? No creo que haya un problema de desempleo. ¿Usted sabe Creo que hay un problema serio ¿Usted sabe de cuál es la trabajo tasa de informal. desempleo de Estados Unidos? Es más bajo que Argentina. ¿Cuál es la tasa? Debe estar en el 5%. No, 8,2. Estados Simplemente Unidos. para cambiar información. Muchas gracias. bueno, no estaba previsto un debate, se armó. No, es un Acá debate. estamos A mí me Siempre- Cambio de gustaría opinión. debatir el tema seguridad con De Narváez. Porque Bueno, siempre lo podemos escucho hablar. filmar, si quieren, para lo la escucho semana que hablar. viene. Acá está el plan. Cuando quieran lo charlamos. Ahí está. El otro día, ¿quién estaba? Que me dijeron, me escribieron por Twitter, tiene un plan que lo presente. Acá está. Bueno, ahí Lo tiene está. la señora presidenta, si se lo han alcanzado sobre su escritorio. Lo han tenido los presidentes de la Cámara de Diputados y lo han tenido el presidente del bloque de diputados y no lo tratan. Por ejemplo, aquí en la página 87, si usted me permite, Sí. tratamos el registro único de violadores a través de un registro de ADN. Tuvo que suceder el caso de Ángeles, que no fue un caso de violación, para que se bajara la orden de que se votara una ley que hacía, Margarita, ayúdame, en 2 o 3 años, creo que en 2 años estaba en el Senado detenida. Lo mismo pasó con la situación de Margarita Verón. Tuvimos que dar tratamiento a la ley de tratas porque sucedió el caso de Margarita Verón. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esperando que un caso de inseguridad o de una situación como de tratas por la desaparición de una persona tome estado público, esté en los medios, para que aceleren el tratamiento de las leyes que estamos proponiendo. Dos De temas. verdad, no Lo de creo que sea una Margarita política. tiene que ver con el fallo vergonzoso Es Marita de la Cámara. Verón. Marita, de perdón. Marita Marita tiene Verón. que ver con el fallo vergonzoso de la Cámara de Tucumán. El hecho es muy anterior. Y la desocupación es 7.5 de Estados Unidos. Bueno, vienen a debatir unos
uno de estos A mí jueves. me encantaría. No necesito el libro, hay que ver la Bueno, realidad. está bien, pero me parece que los dos se prestan al debate y está muy bien. Obviamente. Que así sea. Para mí sería un orgullo debatir con De Narváez. Bueno, en el caso de... Un día en Twitter quedamos en debatir, después no me contestó, así que aprovecho Bueno, a reiterarle pero- la invitación. Le agradezco. Bueno, lo hacemos uno de estos jueves Cuando usted antes de quiera. las elecciones, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Sí? Encantado. Bueno, ¿qué se pone en juego? A ver. A mí me parece que estamos ante la ofensiva más feroz de los grupos económicos del 2001 para acá. Que trasciende los nombres, porque cuando nos escuchamos hablar de partidos, nombres, idas y vueltas, lo que queda claro que hay un proyecto político que los grupos económicos llevan adelante, que van usando como en un juego de ajedrez con muchas piezas, distintos actores. Lo que acá se busca es, ¿qué le preocupa a los grupos económicos? Que un trabajador argentino gane mucho más que en los países vecinos. Demos el ejemplo de Brasil. Un trabajador de cualquier empresa automotriz argentina gana casi 3 veces más que un trabajador en Brasil. ¿Qué se preguntan los empresarios? Porque acá tenemos que pagar 3 veces más que en Brasil, con un poder adquisitivo del salario argentino superior al del poder adquisitivo del salario del trabajador brasilero. Y eso lo podemos llevar a cualquier otro rubro y va a ver que siempre los trabajadores argentinos ganan más. Por eso tenemos el mejor salario de América Latina. ¿Qué están buscando? Lo han dicho además, lo dijo Paolo Roca de Techín, lo repitió hace unos días, no recuerdo el nombre, el principal dirigente, funcionario, gerente de Renault. Argentina no es competitiva porque los trabajadores argentinos ganan mucho. Lo que se está buscando es devaluación mediante, bajar el salario de los trabajadores, frenar además la inversión pública, priorizar la exportación, volver a concentrar la riqueza en detrimento de las mayorías. Y los grupos económicos, perdón, que fueron buscando, lo tentaron a Scioli, probaron con De Narváez, encontraron hoy un dirigente que era parte del Frente para la Victoria, que se transforma en un instrumento ideal, por lo menos ellos creen en esta etapa, para esta política que es Sergio Massa, y la lista, si uno ve la lista de Sergio Massa, ahí se desnuda claramente qué intereses representa. No representa los intereses de la mayoría, sino representa los intereses de los grupos económicos que buscan, reitero, intentan acorralar a la presidenta para en esa disputa, en esa tensión que hay en el seno de la democracia, construir un poder extrapolítico, mejor dicho, extrapartidario, político-económico, para volver a dirigir los destinos de Argentina como hicieron en los 90. Bueno, ahí hay otro elemento en el que no coinciden en absoluto con De Narváez o con la exposición que hizo De Narváez recién, que ve a Massa más como un instrumento del kirchnerismo, por eso se habla de un kirchnerismo light o más de lo mismo, o masismo, más de lo mismo, creo que dice el Jingle, una mirada absolutamente diversa a la que ustedes tienen. Pues entonces yo preguntaría, ¿qué es Massa al interior del peronismo en este momento? ¿Cuál es una de las...? El neoliberalismo nos dejó muchas enfermedades, que aún no hemos resuelto a pesar de 10 años de crecimiento, con muchas cosas buenas, por eso hablamos de década ganada, por cosas por corregir y por cosas que no hemos hecho. Una de ellas es la crisis de los partidos políticos. Usted fíjese que va a encontrar en distintas expresiones políticas, electorales para la PASO, dirigentes radicales. Va a encontrar en otra cantidad, quizás mayor, de opciones electorales, dirigentes, todos son peronistas. Así pasa con la izquierda, pasa con otras expresiones políticas, el socialismo, con lo cual esa crisis de los partidos políticos hace que el individualismo o la figura sea más importante que el contenido. Bueno, a ver, y Sergio Massa puede ser dirigente peronista, puede ser dirigente de este Frente Renovador, que es un híbrido que expresa los intereses de los grupos económicos, podría ser un dirigente del FAP, lo tenemos con todo respeto, Margarita, que es una dirigente que más respeto, era una consideración general. Tenemos el caso de este chico Pérez, que pasó de ser el co-keeper de Elisa Carrió, denunciar toda la corrupción habida y por haber en Argentina, e integrar una lista con candidatos, con intendentes de la zona norte, como Carilino, por ejemplo, que esté investigado por cuestiones muy serias vinculadas a la salud. Estamos hablando de personalismo, de que se confía más en las personas, y la verdad es que está hablando desde el Frente para la Victoria, donde parecería que no hay continuidad sin Cristina. Bueno, o se habla de la Re y de Cristina Eterna porque no aparece alguien que pueda corporizar. Yo no creo en la reelección.
Se lo he dicho varias veces, se lo vuelvo a Está repetir. bien, pero ¿quién podría corporizar hoy? Las políticas, yo creo en las políticas. Está bien, pero las políticas en un país con tanta crisis. Hay cosas cuando digo la política me refiero, nunca más podemos reducir el salario de los trabajadores. ¿Sí? Aumentarlo, mejorarlo. Nunca más podemos flexibilizar. Está bien, pero a la hora de ir a votar, vamos a votar en hombres y en mujeres en los que creemos o no creemos. Porque también hay que decir que se ha votado a gente que después ha hecho otra cosa o que ha saltado el cerco en la mitad del periodo de su banca, etc. Entonces, tenemos el Frente para la Victoria, lo encarna Cristina, y después no se visualiza alguno otro que pueda encarnar la continuidad de este proyecto. Por lo menos no se visualiza desde el Frente para la Victoria. Porque tenemos una vocación de analizar a partir de la persona y no de la política. Cuando en abril del 2003, si yo le preguntaba a usted si usted creía que Néstor Kirchner iba a ser presidente, hubiese dudado. Pero si además usted me hubiese preguntado a mí, que acompañaba a Néstor y a Cristina del 2000, si yo creía que Néstor y Cristina iban a hacer lo que hicieron, le hubiera dicho que no. ¿Por qué? Porque estábamos formateados de forma tal que la política estaba subordinada a los grupos económicos. A mí jamás se me hubiese ocurrido, 2003, 2004, 2005, que un grupo político, que un espacio político, que un gobierno se iba a animar a pelear con Clarín, o iba a enfrentar a la sociedad rural, o iba a romper con el Fondo Monetario, o iba a modificar la Corte Suprema. Es más, la principal crítica que se le hacía a Néstor Kirchner era que peleaba mucho, que peleaba con las corporaciones. Esto puso a la política, con todos los aciertos y errores que tuvimos, por encima de los grupos económicos. Ahora vamos Entonces yo confío en que la sociedad, por supuesto que cuando elige personas, pero que expresan ideas y sobre todo hechos, acciones, va a confiar en lo que hemos hecho durante 10 años, sabiendo que lo que podemos hacer de acá al 2015, lo que falta, somos lo que ya hicimos durante 10 años. La gente del movimiento Evita, que ha estado tan activa, tan militante, tan de ponerle el cuerpo a todas las situaciones, en los medios, en la calle, esto lo digo yo, lo digo yo, ¿no se siente un poco relegada en la composición de estas listas? Ahora vamos a primarias y no han ocupado los lugares que, por lo menos en función del trabajo que han desplegado, uno imaginaba que iban a ocupar. En la provincia de Buenos Aires... Jorge Tayana, que era un cuadro muy posible, se tuvo que bajar. Porque... En la provincia de Buenos Aires, el movimiento Evita tiene los lugares que habíamos acordado previamente. Es cierto, Jorge Tayana no aceptó el cuarto lugar, una decisión válida, respetable. En Santa Fe queríamos un lugar más importante, no tuvimos un lugar más importante, pero eso tiene que ver con lo que hablamos del neoliberalismo. Si nosotros confiamos en la política y confiamos en las acciones, nosotros no somos mejores que otros. Mientras la política sea la correcta, podemos ir primero, tercero, séptimo, yo les digo o no que vamos en la lista. lista. Navarro va a tercero diputado provincial por la tercera sección electoral de Lomas. Y le hubiera gustado ser diputado nacional, me parece. Nosotros, el Movimiento Evita aspiraba a que yo encabezara esa sección, que es la sección más importante de la provincia. Pero ¿sabe una cosa? Un día le dije a Emilio Pérsico que el neoliberalismo también nos ha ganado a nosotros, porque nuestra encrucijada era ser diputado nacional o ser diputado provincial. Cuando hay millones de argentinos que son trabajadores informales, que no tienen vivienda, que la plata no alcanza a llegar a fin de mes. Está bien, bueno, pero ustedes están para modificar esa realidad. Y a veces nos agarra esa vanidad y ese ego. Tenemos que ser más humildes, más solidarios y entender que somos servidores públicos. No que si vamos primero, segundo, o hacer política, como hacen algunos, que se cambian de lugar, porque quieren ser presidente o gobernador sin importar el conjunto del pueblo. Bueno, gracias. El debate está pendiente con de Narváez. Espero que acepte. Va a ser para alquilar balcones, me parece. Espero que acepte. ¿No? Bueno...